Hola, gracias. ¿Ya lo tengo? Sí. ¿Todo bien? No se vayan. Se va a poner bueno. Buenas tardes, gracias por quedarse. A los que se quedan, gracias por irse a los que se van. Sé que casi nadie en este auditorio está realmente familiarizado con los arrecifes, pero dos temas que creo que son relevantes va a ser sobre todo de algo que nos enseñan desde que entramos a biología, que es todo depende de la especie. Y el otro tema es que no se ha mencionado, creo mucho, es que asociado al cambio climático tenemos los fenómenos que sabemos que se llaman olas de calor, que no necesariamente es lo mismo. Las tendencias que vimos muchas veces es de incremento en la temperatura, pero asociado al cambio climático también está el incremento de estos eventos extremos, como pueden ser los huracanes, pero también pueden ser olas de calor muy extremas. Yo puntualmente les voy a estar hablando de la ola de calor que pasó el año pasado, que se repercutió en muchos ámbitos, pero uno de los sistemas más afectados fueron los arrecifes de coral. Para abajo, ¿sí? Muy brevemente, los arrecifes de coral son unos ecosistemas muy diversos, muy productivos, y casi todo depende principalmente de los corales constructores de arrecife, que muy simplemente al ir creciendo van acumulando carbonato de calcio, que es básicamente roca, y crean las estructuras en las que se asocia absolutamente todo. Son la fundación de estos ecosistemas. Tenemos una crisis, como todos los que estamos aquí presentes, en donde obviamente uno de los componentes es el cambio climático, pero tenemos una serie de muchos otros factores, como lo mencionaba Daniel al principio, de los cuales no voy a estar hablando, pero tenemos que entender que esto está operando en sinergia o en adición, dependiendo cómo lo veamos. Y los cambios en cobertura de coral o cantidad de corales han venido disminuyendo históricamente desde los 70s, simplemente que ahora está acelerándose muchísimo este proceso por efectos de cambio climático. Esto es la anomalía de la temperatura, que tanto más caliente por encima de lo normal estuvo el mar Caribe en 2023. Todo lo que es azul es lo normal, no hay nada. Todo lo que es rojo, naranja y eso es muy por encima. En el Caribe mexicano, entre 3 y 4 grados por encima de lo normal llegó a estar. Pero otro componente muy importante del estrés es no solo qué tanto por encima llegó, sino qué tanto duró. Y esta es la ola de calor. Este es un índice del que les estoy hablando. En los que trabajamos con arrecifes le decimos Degree Heating Wicks, pero básicamente es un índice de la probabilidad que van a estresarse los corales, lo que podemos nosotros traducir aquí como la ola de calor. Y pueden ver que empezó a finales de mayo y terminó por ahí de enero del año. O sea, fue una ola de calor larguísima y muy intensa. Esta es la ola de calor de 2024. Si esta no hubiera existido, esta sería la segunda ola de calor más intensa que ha ocurrido en el mar Caribe. Entonces tenemos los dos eventos más drásticos en la historia del mar Caribe ocurriendo uno tras otro. Y esto genera muchas cosas, no voy a concentrarme en todo lo que genera, pero el más famoso de todos es el blanqueamiento, y esto se los voy a explicar muy brevemente. Estos son los corales que tienen una asociación con unos simbiontes que les dan una gran cantidad de energía. Cuando hay un factor de estrés, como que los cocinas, pierden sus simbiontes y quedan blancos. ¿Por qué se ven blancos? Porque el tejido es transparente y lo que estamos viendo es el esqueleto de carbonato de calcio. Ese es el fenómeno blanqueamiento. Nosotros podemos disminuir el estrés y lo que vamos a ver es un restablecimiento de la simbiosis y los corales van a seguir vivos. Si el factor de estrés continúa por mucho tiempo, como el que les mostré, los corales eventualmente van a morir. Aquí una nota, ayer algunos habrán visto si Gerardo Ceballos les mostró estos corales morados. Esos son corales que están expresando o sacando proteínas para protegerse de la luz. Estos eran corales que tenían mucho color, como si fueran
más morenitos, quedan blancos, la luz les empieza a hacer muchísimo daño y el último respiro que tienen para protegerse del estrés térmico y lumínico es precisamente sacar estas proteínas. Pero tristemente cuando esto pasa es muy probablemente que la muerte venga muy pronto. ¿Qué les voy a platicar? Esto es básicamente donde yo vivo, Puerto Morelos, Cancún, Playa del Carmen, y estos son sitios en donde medimos el estrés por calor, que básicamente es esta escala, mientras más abajo es más estrés, mientras más arriba es menos estrés. Lo que tenemos es que estos sitios, que son los que menos estrés, ya están aquí. Un estrés muy alto de temperatura, todo lo demás es peor que eso, y les voy a hablar básicamente de 3 cosas: la susceptibilidad de las especies, cómo tenemos esta variación espacial, y la tercera era el objetivo principal que tenía, era hablarle de cuáles son las repercusiones en la funcionalidad y estructura de los ecosistemas, pero se lo voy a mostrar en una foto. Susceptibilidad de especies, y nos imaginemos que esto es nuestro ola de calor. Después tenemos este índice que nosotros tenemos, que es de estrés acumulado, que se extiende porque vas acumulando el estrés, y lo que les voy a mostrar ahora es básicamente lo que pasó o lo que vimos cuando empezó a subir el estrés hasta que llegó al pico. Básicamente tenemos todo este desblanqueamiento. La primera figura es corales estresados, vemos una relación muy clara para todas las especies, en donde cuando llegas a niveles muy altos de estrés empiezas a ver blanqueamientos generalizados, y esto no sé si algunos de ustedes lo habrán visto, son fotos donde todo lo que se ve es blanco. Y cuando seguimos aquí en el pico, vemos que todas estas especies que están aquí abajo están estresadas, pero no están muriendo. Pero empezamos a ver especies mucho más susceptibles que están empezando a morir a niveles de 30-40% de las poblaciones que tienen ahí. Nos movemos a lo que pasa después del pico. Estas especies obviamente estaban, las colonias muertas aquí, pues siguen muertas acá, no pueden revivir. Pero vemos este patrón muy interesante en donde especies que resistieron el pico, o sea, el estrés máximo, después, en un periodo en que se empieza, digamos, la mayoría de nosotros nos imaginaríamos que estamos ya respirando, ya viene el túnel, ya ven la luz al final del túnel, es cuando empiezan a morir, y son mortalidades masivas equiparables a las que sufrieron las otras especies. Y tenemos otras especies que tuvieron esas mortalidades, pero en mucho menor caso, y especies que tuvieron muchas menores mortalidades. A ver si les logro transmitir la idea. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con estos triángulos. Básicamente, del total de individuos o muestra que ustedes tengan, puede estar en 3. Tienen que estar repartidos aquí. La parte de arriba azul representa colonias o individuos sanos, individuos estresados e individuos muertos. Solo te puedes mover en ese espacio, no tienes absolutamente más a dónde ir, en medio nada más de eso. Entonces, si nosotros estamos en una etapa pre-estrés, pues asumimos que todas nuestras colonias están en la punta del triángulo, están saludables. Estamos en un periodo de donde tenemos el estrés, podemos, dependiendo quiénes seamos o en qué sitios estemos, estar en diferentes posiciones de esta curva, donde puedes tener colonias o individuos que estén mostrando cierto nivel de estrés, pero otros, como les mostré hace rato, ya están empezando a morir. Y cuando nosotros tenemos condiciones que regresan a post-estrés, podemos tener básicamente 2 vías. Las vías que yo les mostré hace rato, en donde ustedes, los individuos, pueden continuar muriendo incluso cuando las condiciones volvieron a la normalidad, porque el estrés fue severo, y podemos tener las vías de recuperación. Nosotros lo que hicimos fue en estos mismos sitios evaluar cómo estaban los diferentes sitios de acuerdo a 3 categorías de especies. Estas son las que vieron que tenían una mortalidad muy alta, en donde básicamente cuando ya están las condiciones estresantes, tenemos que la gran mayoría de los sitios están aquí. Todos estaban, en este caso, blancos, estresados. Sin embargo, vemos sitios que son los que sufrieron un mayor estrés térmico, que ya empezaron a mostrar mortalidades muy severas. Nos movemos a las condiciones post-estrés, y lo que vemos es básicamente que la gran mayoría de los sitios
pasan en estas especies a tener mortalidades. Lo más común en esas colonias, en esas especies, es estar muerto. Para los otros dos grupos, que lo dividí básicamente en especies grandes que construyen mucho arrecife o especies pequeñas que no hacen mucho en ese sentido, tenemos condiciones muy parecidas, en donde antes del estrés, durante el pico solo mostraban estrés, después del estrés en la gran mayoría de los casos empiezan a mostrar recuperación. Sin embargo, tenemos ciertos casos en los que continúan los procesos de mortalidad, y esto está muy asociado a en dónde estaban. Recuerden, yo simplemente les quiero recalcar que aquí nosotros estamos moviéndonos en este nivel de estrés, que es estrés que nunca antes se había registrado en el mar Caribe para los corales. O sea, las fotos que nos presentó Ornella hace rato no tenían estos niveles de estrés. Esto es nuevo a partir del 2023. Y estos sitios lograron mantenerse, digamos, las condiciones pre y postestrés. Las comunidades se mantuvieron relativamente iguales. Sin embargo, aquí lo que tenemos son procesos que pueden estar disminuyendo el crecimiento, la reproducción y la susceptibilidad a enfermedades que vamos a tener que evaluar en el futuro. Tenemos otros sitios que tuvieron en este contexto niveles de estrés menores, en donde sí tuvieron ciertas pérdidas poblacionales de ciertas especies específicas, de ciertos tipos específicos de especies, y sitios donde tuvieron el mayor estrés. Estamos hablando que aquí hay son 40 kilómetros, estamos hablando de distancias relativamente pequeñas, en donde cambió totalmente la integridad. Nada más 3 minutos. Entonces, yo les decía, funcional, básicamente los dibujitos que les presenté aquí son reales, en donde tenemos que se están perdiendo, por lo que les trato de transferir aquí, que algún día se me mostrará en una gráfica cuando lo acabemos, que se están perdiendo grupos funcionales, y esos grupos funcionales tienen atributos específicos que cumplen ciertas funciones específicas en los sistemas, y lo que estamos haciendo es viendo cómo se están perdiendo dependiendo de los niveles de estrés a los que fueron sometidos los diferentes sitios que estamos estudiando, en donde estos sitios de aquí básicamente perdieron la gran mayoría de sus atributos, o los atributos de las especies que conferían funciones muy importantes, como ser grandes, como proveer mucho hábitat o como construir mucho arrecife para protegernos de los huracanes, ¿no? Y eso básicamente en una dramatización, porque es una exageración, es pasar de un arrecife como esto, que sería lo equivalente a un bosque muy sano, muy complejo, a pasar a un ecosistema en donde estas grandes estructuras que están viendo aquí son básicamente esos esqueletos de esos corales que cuando se mueven empiezan a colapsar, y lo que tienen encima son precisamente esas especies que están sobreviviendo o que están siendo más resistentes al estrés. La función de estos ecosistemas es completamente diferente si comparamos y desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Y básicamente mi conclusión general, ya regresando un poco al tema de múltiples disturbios, es que nosotros tenemos obviamente cambio climático, pero tenemos muchos otros factores que están sirviendo como un tamiz ahora sí ya no. Están sirviendo como un tamiz, filtrando especies y filtrando rasgos funcionales de esas especies, y lo que estamos acabando en arrecifes de coral, pero creo que es muy parecido en muchos otros sistemas, pasando de comunidades no nada más diversas en el sentido que tienen muchas especies, sino diversas en el sentido que tienen muchos rasgos funcionales, a comunidades mucho más homogéneas, mucho más sencillas, y donde no estamos teniendo los mismos elementos funcionales. Y gracias, como ya lo han dicho, pues ellos trabajan y me mandaron a hablar aquí.